Para quienes disfrutamos trabajar con madera, sabemos lo doloroso que es verla en este estado. El sol, la humedad, la lluvia y el uso la pueden dañar con el pasar del tiempo. Es por eso que en esta oportunidad pondremos a prueba 4 productos para proteger y renovar la madera. ¿Cuál debe usar en su próximo proyecto? Aquí comienza lo mejor. Para comparar los 4 productos vamos a usar segmentos de madera iguales. Así usted podrá ver el acabado durante y después de la aplicación. Comenzaremos por el barniz de poliuretano. Estos utilizan poliuretano como componente principal y ofrecen un acabado brillante que realza la apariencia natural de la madera y proporciona una gran protección contra arañazos, la humedad y el sol. Entre las ventajas de este tipo de barniz podemos destacar su durabilidad. Al ser resistente al desgaste, se convierte en una opción ideal para superficies de uso intensivo. También tiene resistencia al agua, lo que lo hace ideal para zonas lluviosas o con un alto porcentaje de humedad. Una opción de gran calidad es este producto Color. Además de todo lo anterior, tiene triple filtro solar. Es de fácil aplicación y, como usted puede ver, deja un tono natural en la madera. Mientras se seca, seguimos con otras grandes alternativas para proteger y renovar maderas. Probemos ahora con un barniz a base de agua. Estos barnices utilizan agua como principal disolvente en su composición. Tienden a secarse más rápido que otras alternativas, lo que significa un menor tiempo de espera entre capas y menos tiempo para completar un trabajo. Además, tienden a amarillar menos, lo que es muy importante en superficies de color ligero, donde el cambio de tono es más evidente. Una buena recomendación es el barniz a base de agua brillante, que además de todos los beneficios anteriores, tiene una bella y sutil terminación. Cuenta con un acabado brillante y un filtro UV que ayuda a proteger la madera de los daños causados por el sol. Si revisamos el resultado, podemos notar un acabado natural y que resalta las vetas de la madera. Una tercera alternativa en cuanto a barnices es el barniz marino. Estos tienen una base de resinas alquídicas. Le recomiendo esta opción ya que además de todo lo anterior, tiene una gran resistencia a rayos UV y acción fungicida. Su acabado brillante realza la belleza de las superficies de madera y brinda una sólida protección. Y ahora vamos con el cuarto producto. A diferencia de los barnices, este tiene características muy diferentes. Este protector, que es un stain impregnante, resalta la belleza natural de la madera sin formar una capa superficial, lo que evita la descamación y el agrietamiento. Esto se debe a que penetra en la madera para proporcionar protección desde el interior contra la humedad y los insectos. En el caso de este producto en particular, tiene cualidades insecticidas, fungicida, hidrorrepelente y tiene triple filtro solar, es decir, aumenta su durabilidad para exterior y no quema la madera al sol. La aplicación del producto es sencilla e incluso no requiere, en la mayoría de los casos, que la madera sea lijada previamente. Al revisar el resultado podemos ver un acabado con un color natural y terminación satinada. ¿Cuál es la mejor alternativa para su próximo trabajo? Cada producto ofrece características diferentes en cuanto a su acabado, nivel de protección y durabilidad. Considere el nivel de uso o tránsito. Evalúe el clima y también si se trata de una madera que estará en interior o exterior. Conociendo estos elementos ya podrá tomar la mejor decisión. No olvide que todos los productos para maderas que revisamos en este video y muchos más los puede encontrar en todas nuestras tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com. Suscríbase a nuestro canal y vea este video especialmente creado para usted. Nos vemos en una próxima oportunidad, maestras y maestros.